Aquí estamos unidos para darle gloria y honra al único que es digno, a nuestro buen Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Así que júntese con nosotros y cántele a Él. Te adoramos, Dios. Y Padre, te adoro, te entrego mi vida, doy a ti, yo me rindo a ti, oh Señor, y abro mis ojos, la redención veo, mis manos levanto y solo puedo rendirme a ti, oh Señor. Una vez más dile: Padre. Y Padre, te adoro, te entrego mi vida, doy a ti, yo me rindo a ti, oh Señor, y abro mis ojos, la redención veo, mis manos levanto y solo puedo rendirme a ti, oh Señor. Vamos, dile al Señor: yo me rindo. Y yo me rindo a ti, Señor Jesús, porque recuerdo lo que hiciste en la cruz. No soy perfecto, quiero ser como tú, formándome. Tu gracia está, tu imagen es plasmada en mí, vives aquí dentro de mí y yo me rindo. Nos rendimos ante el único que es digno. Dile: mi Padre. Mi Padre, te adoro, te entrego mi vida, doy a ti, yo me rindo a ti, Señor, a ti, oh Señor, y abro mis ojos, la redención veo, mis manos levanto y solo puedo rendirme a ti, oh Señor. Y yo me rindo a ti, Señor Jesús, porque recuerdo lo que hiciste en la cruz. No soy perfecto, quiero ser como tú, formándome. Tu gracia está, tu imagen es plasmada en mí, vives aquí dentro de mí y yo me rindo. Gracias, Señor, porque no fuimos nosotros quien te encontramos. Tú saliste a nuestro encuentro, Jesús. No encontraba el lugar hasta que me encontraste a mí. En tormentas de mar naufragaba y tú orientaste mi vida. Y ahora salvo soy. Somos salvos por ti, Jesús. Dile a Él: yo me rindo. Y yo me rindo a ti,
Y hay algo que tenemos que tener bien claro: tenemos a Dios de nuestro lado, así que no debemos de tener ningún temor, pues Él es nuestra fortaleza. Le podemos decir así a Jesús: aunque un ejército campe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, y tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, y tú mi fortaleza, y tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, pensarse en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré, no temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, y tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Levántate, sálvame. Levántate y sálvame. Levántate, levántate y sálvame, sálvame. Levántate y una vez más dile: levántate y levántate y sálvame, Señor. Levántate y sálvame. Porque tú eres mi escudo, y tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, y tú mi fortaleza, y tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Levántate, sálvame. Levántate, sálvame. Levántate, levántate, sálvanos, Señor. Sí, Rey. Levántate, una vez más dile: levántate, Señor. Levántate, sálvame, sálvame. Levántate y levántate, Señor. Oh, Rey. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate, sálvame. Levántate y sálvame. Señor, te adoramos, Dios. Te exaltamos a ti, papá, y hoy queremos decirte, Señor, que eres soberano, que eres Rey, Señor, sobre nuestras vidas, y te agradecemos por tu amor, por tu misericordia.
inmenso amor. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. Santo Dios, tu plan soberano es al enviar tu Hijo por la humanidad. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Santo, santo, santo Dios. Santo, santo, santo Dios. Manos que se entregaron por amor, lo que soy, siempre te daré, Señor. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Santo, santo, santo Dios. Santo, santo, santo Bendiciones, iglesia. Estamos muy felices de poder estar nuevamente celebrando a nuestro Dios. Y un motivo más para agradecer por su gran fidelidad hacia nosotros.
Padre, estamos delante de tu presencia, Señor. Estamos tan alegres, Señor, saber que podemos disfrutar de tantas bendiciones que tú has dado a nuestras vidas, Señor. Tú has permanecido fiel, nos has mostrado tu bondad, tu compasión, tu misericordia, Señor. Y queremos hoy, como iglesia, Señor, agradecerte y también traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas delante de ti, Señor, con una actitud de agradecimiento por tu extravagante fidelidad hacia nosotros. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Iglesia, recuerda visitar nuestra página de Templo Belén y también ahí vas a encontrar todas nuestras cuentas. Y también puedes escanear nuestro código QR que aparece en pantalla y enviar tu soporte a contabilidad@templobelen.org o al WhatsApp que aparece en pantalla. Estamos a muy pocos días de dar inicio a nuestro gran musical de teatro Babel y puedes adquirir las boletas en la página de la Fundación Eslabón o a través de nuestro WhatsApp 301-431-88. Dios te bendiga. Con nosotros, nuestro pastor Isaí. Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén. Un saludo a los que están aquí cercanos en nuestro propio barrio, el barrio Belén, pero también en la Comuna 13 o aquellos que están allá por los lados de Bello, arriba en las montañas, el regalo de Dios. ¿En cuántos municipios de Antioquia nos están acompañando? Tenemos iglesias en muchos lugares y sitios. Además, tenemos puntos de reunión. Ahora poco a poco que retornamos a la presencialidad en las casas, que puede usted asistir. Si tiene un amigo, un creyente que asiste a nuestra iglesia, pues allí podrá compartir de las cosas de nuestro buen Dios. Por eso, bienvenidos a este espacio, en este punto y hora que nos reunimos para aprender las cosas de Dios y contextualizar y poder vivir de la mejor manera posible. Recordando que no solamente somos unos religiosos que seguimos muy al pie de la letra lo que creemos. Lo seguimos es porque creemos que es lo mejor que nos puede pasar en la vida. No se trata de seguir una religión. Religiones siempre habrá, siempre ha habido y en el futuro tendremos muchas más. Pero el punto es cómo vivo yo, cómo vive mi familia y cómo podemos bendecir a los demás. Y no nos podemos olvidar de lo más importante, cómo nosotros estamos comprometidos en reconocer que hay un Dios al cual adoramos, glorificamos y le debemos toda honra, todo honor, toda gloria. Su palabra, pues, nos marca el camino y por eso hacemos oraciones misioneras. Vamos a seguir orando por todas las personas que estamos invitando a nuestro musical. Queremos llegar a mucha gente. Yo sé que este asunto de la pandemia nos ha, de una u otra manera, alterado un poco los planes, porque en las obras musicales y de teatro se disfrutan más presencialmente. Sin embargo, en todo estos casi 2 años hemos tenido que hacerlo virtualmente. Pero en esta ocasión tendremos de las dos maneras. Por eso te invitamos a que si tú estás acá cerca, puedes venir, invita a tus amigos. Puedes escribir allí, buscar en la internet, en la Fundación Eslabón.com. Allí usted va a encontrar información importante que le va a ayudar a cómo conseguir el pase para estar en nuestro musical. O allí mismo también va a encontrar el número de WhatsApp donde usted puede preguntar cómo lo hace. Estamos listos para compartir el amor de Dios y por eso queremos orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, tu bondad y tu amor. Señor, seguimos clamando en estos días. Nuestra oración misionera está empecinada y está insistiendo permanentemente para que nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos y aún aquellos que están lejos, oh Dios, puedan estar conectados con nosotros, juntos, recibiendo un mensaje de tu palabra de una manera bella, estética, hermosa, con música, con actuación, con colores, con diseño, Señor. Mostramos muchas cosas, no solamente el mensaje como tal, Señor, sino también cómo tú nos has dado ideas creativas, cómo hay talento, cómo cada persona tiene un derroche de energía bastante grande y capacidad, oh Dios, para hacer cosas bellas y hermosas. Así nos creaste y por eso queremos expresarlo y gozarlos con todos aquellos, Señor, gozarnos con todos aquellos que van a asistir, que quieren estar físicamente. Por eso queremos llegar a 4.800 personas y ojalá tal vez unas 1,000 o más que sean virtuales, que de cualquier lugar del mundo, Señor,
lo puedan ver. Por eso nos queremos comprometer en invitar, en participar, en procurar pasar la noticia que hay un musical que ya por años se está presentando en la ciudad de Medellín, un regalo de Templo Belén, Fundación Eslabón para toda una ciudad y por qué no para el mundo. ¿Por qué, Señor? Porque tenemos una convicción férrea y fuerte. Tú nos pediste a Templo Belén que fuéramos llenos del Espíritu Santo para ser testigos y que pudiéramos ser testigos poderosamente, llenos del poder del Espíritu Santo desde acá, nuestra Jerusalén, que es Medellín. Judea, que es nuestra Antioquia, Samaria, más allá de Antioquia, Señor, otros departamentos, nuestra Colombia, Señor, y así sucesivamente hasta lo último de la tierra. Por eso queremos impulsar, queremos levantar más misioneros, Señor. Gracias porque muchos están siendo llamados dentro de nuestra familia de Templo Belén, y gracias porque ya tenemos proyectos para hacer doblaje de nuestras obras a otros idiomas, donde muchas personas de otras culturas, a través de la estética, del arte, Señor, de la música, de la actuación, puedan comprender el mensaje del Evangelio. Gracias porque ya lo hemos recibido. Gracias porque ya somos beneficiarios, Señor. Gracias porque, por ejemplo, en este momento tú estás sanando, rescatando todo cuerpo enfermo en el nombre de Cristo Jesús. Todo problema familiar, Señor, tú das sabiduría, oh Dios, y nos estás ayudando a mejorar las relaciones entre cónyuges, padres e hijos, hijos y padres, entre hermanos, Señor amado. Y cualquier tipo de circunstancia o situación, necesitamos administrar mejor los recursos, necesitamos estudiar, necesitamos trabajar, todo lo ponemos en tus manos y tú has dado respuestas grandes y maravillosas para todos nosotros, por lo cual estamos agradecidos. Y lo mejor, Señor, es que tu palabra nos anima, nos impulsa y nos hace, Señor, mejorar nuestra vida cristiana, nuestra relación contigo y con los demás. Por eso, gracias en este día que la vamos a compartir y la vamos a estudiar. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ir a la Escritura y vamos a pedirle a Dios que nos ayude permanentemente con todo lo que aprendemos, porque no se trata de tener un concepto en la cabeza, no se trata de simplemente tener ideas religiosas, se trata es de cambiar y transformar la vida, se trata es de tener un rey, nuestro Padre Dios, que el reino de Dios se enquiste en nosotros. Y lo más lindo y lo más hermoso es que tenemos un rey que Él no quiere ser rey sobre nosotros para abusar, para enseñorearse, para controlarnos. Al contrario, Él es Señor sin necesidad de ser rey de nosotros. Cuando nosotros le seguimos a Él, los que reciben las más grandes bendiciones somos nosotros, porque Dios es Dios y eso nunca va a cambiar. Pero todos nosotros podemos mejorar nuestra vida. Y sin embargo, por ejemplo, en mi caso, y yo sé que muchos cristianos que entienden la dinámica del Evangelio, no seguimos a Dios para que nos mejore la vida. No, Él nos dio la vida. ¿Qué más que eso? Le seguimos porque le amamos, porque es una hermosa relación. Y como consecuencia de una relación arreglada porque estaba muy mal, entonces por añadidura vienen bendiciones por montones, que no son las primeras cosas que buscamos. Lo buscamos a Él porque le amamos. Pero vayamos a la palabra en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 18, versículo 1 y 9. Hoy cada vez más las personas están insatisfechas. ¿Por qué la gente piensa como piensa y vive como vive? ¿Es bueno o es malo? ¿Por qué salen con las ideas como salen en esta época? ¿Y por qué en las épocas anteriores, cuando recordamos los que hemos vivido otras épocas, por qué se procesaban las cosas, las circunstancias, las situaciones de manera distinta? La palabra de Dios nos empieza a ilustrar y nos pone en contexto y nos anticipa acerca de las circunstancias y situaciones que vienen en el devenir de la historia de la humanidad. Entonces, como creyentes no tenemos por qué andar sorprendidos y asustados, al contrario, confiados. Pero miremoslo según la Escritura y leamos capítulo 18 del Evangelio según San Lucas, versículos 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Cierto día, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo, el juez no le hizo caso,
hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios ni me importa la gente. Uy, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo que pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Padre, gracias por tu palabra. Con suma urgencia la necesitamos y nos aclara la vida y nos hace ver las cosas en perspectiva. Gracias, oh Dios, en Jesús. Amén. Este es un pasaje bastante conocido, pero déjeme decirle que sí tiene cosas que nos llaman la atención. Vamos a entender un poquitico del contexto. La ilustración que Jesús está utilizando pasa por la ironía e inclusive por la exageración. Pues conociendo un poquitico de la cultura de la época, y bueno, hay bastantes libros y autores e historiadores que tratan de entender qué pasaba en esas épocas, ya se sabía, y en el contexto de los hebreos, de los judíos y del pueblo de Dios, ser juez era de los asuntos o de las profesiones con más alto honor y honra. Para la ley era demasiado grave cuando un juez torcía la justicia. Era un asunto terrible y perverso. A ellos se les encomendaba, debían temer a Dios. Y si usted y yo leemos el Antiguo Testamento, cosa que espero hayamos hecho muchas veces, encontramos que cuando Dios quiere anunciar de lo mal que estaban las naciones, siempre utiliza ilustraciones como los que gobiernan, gobiernan mal. Ahora, eso no es gratuito, Dios lo conoce todo. Hoy nos quieren dar cátedra de cómo reconocer los problemas del mundo, pero la Biblia se ha anticipado a todo esto. Entonces habla, los gobernantes andan mal y eso es signo de que una nación anda muy grave. Pero habla siempre y permanentemente cuando el juez que está para hacer justicia no la hace y es corrupto y no cumple con su deber, como dice la palabra de Dios, de proteger al buen ciudadano. Y al contrario, le hace favores al mal ciudadano, al que está haciendo pilaturas o al que es malo, al que es perverso. Entonces, la palabra de Dios nos está mostrando en el Antiguo Testamento qué tan mal están estas naciones. Pero por otro lado, además de utilizar un juez perverso en la ilustración, Jesús nos muestra a una viuda. Y resulta que las viudas de ejemplo, junto con los huérfanos, ahora, entre comillas, las viudas normalmente tienen huérfanos. Pero cuando se habla de las viudas, se está hablando de los más vulnerables de los vulnerables, de aquellos que necesitan protección, necesitan ayuda y que debe haber justicia pronta, presta para ellos. Entonces, cuando encontramos estas dos extremos, el alto honor del juez, pero también aparece los más necesitados, entonces el Señor nos está diciendo, mire, estos jueces, si quieren estar en lo más alto, tienen que pensar en los problemas de los más vulnerables y por eso pone el ejemplo de la viuda. Aquí se está utilizando una ilustración que aparece cultural y se le llamaba el Kal Vajomer. ¿Cuánto más? Porque luego dice, si este juez, que es tan malo, es capaz de hacer lo que debe hacer, ¿cuánto más haría un juez justo en la tierra? Si este juez injusto que es perverso y es malo está cansado, no quiere, se ha hecho el tonto, está evadiendo su responsabilidad, pero llega un punto que dice, no, le haré justicia por fin, le haré justicia. Si este tipo tan malo aquí en la tierra hace justicia, ¿cómo será cuánto más un juez en esta tierra justo? Pero ojo que aquí ya no está hablando de un juez justo en esta tierra, sino cuánto más un juez que ni siquiera es de esta tierra, sino nuestro Padre Dios, nuestro Dios, el Dios creador. Qué gran ilustración. Cuando utiliza el Señor ese tipo de extremos y de ilustraciones que exageran y que tienen ironía,
simplemente nos está haciendo entender cosas bastante importantes. Uno, aquí en este caso, podemos estar requete, recontra, hiper, mega seguros en Dios, porque Él es definitivamente justo, de los justos, justo, el más justo. Debemos de estar entonces de acuerdo con Él y confiar en Él y cumplir con el propósito que nos ha entregado a todos nosotros. Porque Él es así, Él es perfecto, Él es justo, Él no se equivoca. Y por eso está recordando. Ahora, ¿recordando qué? Recordando precisamente, no se olviden de este juez injusto, porque yo, dice el Señor, si Él lo hizo, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Ahora, debemos recordar que en los textos anteriores, el Señor, o bueno, aquí en el Evangelio de Lucas, Jesús estaba hablando de aquellos tiempos complejos y difíciles que iban a llegar, iban a venir. Y por supuesto que los discípulos necesitaban reconocer esto porque ya encontramos pasajes paralelos que están en Marcos, en Lucas, en Mateo 24, por ejemplo, donde habla de la persecución y de los problemas, de la angustia que va a venir. Y de hecho, cuando Jesús ya iba a ir al Calvario y los discípulos sabían ya y entendieron que Él iba a morir, se preocuparon, quisieron huir, empieza la desesperación. Por eso Jesús estaba preparando a su pueblo para que tuviera seguridad. Y utiliza esta ilustración. Pero fíjese que directamente dice, voy a leer una parte de nuevo. Cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que, uno, siempre debían orar. Siempre debían orar. ¿Por qué debemos orar nosotros? Bueno, no podemos leer todos los pasajes de la Biblia que hablan de la oración en este momento, pero si recordamos algunos, vamos a encontrar la importancia de ello. Yo te pregunto, mi querido hermano, yo te pregunto, querida madre, te pregunto, querido papá, te pregunto, querido hijo, te pregunto, querido trabajador, dueño de empresa, cualquiera de nosotros, seas pastor, esté en el ministerio, misionero o simplemente un hermano que ayuda, bueno, en fin, obrero, dueño, trabajador, lo que sea, yo te pregunto, ¿cómo manejamos nuestra vida de oración? Normalmente nuestra vida de oración es una reacción a los problemas de la vida. Ay, Diosito, ¿qué voy a hacer? Ayúdame. Y a veces casi que se vuelve un rezo. Se vuelve simplemente eso, como un tic, una reacción ante los problemas de la vida. Pero aquí definitivamente el Señor nos está hablando, no, la oración es mucho más que eso, perdóname, la oración es mucho más que eso. Forma parte de tu estructura, de cómo me comunico contigo, dice Dios, y cómo nosotros nos comunicamos con Él, mostrándole nuestra confianza. No es que oramos simplemente porque estamos desesperados, sino que oramos porque sabemos que hay un juez justo quien nos va a escuchar y va a resolver y va a hacer todo lo que tenga que hacer. Porque si el juez injusto lo hace mucho más, nuestro Padre Dios lo va a hacer por nosotros. Entonces, ahí empezamos a entender, debemos orar por las situaciones que se dan en nuestra época. Pero para eso también necesitamos orar para reconocer qué pasa en la época. Por eso, una vez más, no quiero inmiscuirme todavía mucho más en este asunto del COVID-19 y la vacuna, pero si tú te vacunas o no, o si crees que el COVID fue hecho por la mano humana o fue por un animal, yo no sé. No es el punto de discusión que yo suelo tener. Yo lo que pienso y por lo que estoy preocupado es qué tan seguros estamos los cristianos hoy. Porque ya hay muchos desesperados que están paralizados, ni siquiera están cumpliendo su ministerio por miedo al COVID o miedo a vacunarse. U otros andan peleando y juzgando a todo el mundo porque ya se vacunaron y creen que no les va a dar COVID. En otras palabras, no se sabe cuál de los dos están más inseguros. Ahora bien, yo creo que puede haber cristianos vacunados que están seguros en Dios y no en que se vacunaron. Y creyentes seguros que aunque no se quieren vacunar, son responsables y no andan desesperados pensando que el mundo ya le controló la vida. No, porque tú y yo sabemos que nuestra confianza está en Dios. Esa debe ser nuestra perspectiva. Es Dios quien nos da la confianza. Tenemos que salirnos de las discusiones de este mundo. Por eso necesitamos orar, porque eso precisamente era lo que le estaba pasando a los discípulos y lo que Jesús quería anticipar a su pueblo, a su iglesia que estaba fundando.
Van a venir momentos difíciles, complejos, donde van a ser perseguidos, donde va a haber problemas, donde va a haber pestes, donde hay un montón de cosas que no vamos a explicar hoy porque usted ha conocido la palabra. Y dice el Señor, usted es tutra. ¿Tutra qué? Tú tranquilo, yo soy el Padre Dios, que si un juez injusto es capaz de responder, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Debemos orar por las personas que necesitan de Dios. Si nosotros los creyentes a veces nos desesperamos, ¿por qué entonces no pensar y creer que nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos y el resto del mundo que no conoce a Dios anda de pelo parado? Por eso debemos orar. Cuando oramos por nosotros mostramos seguridad en respuesta a esas oraciones que yo sé que Dios quiere contestar como contestó el juez justo. Y entonces cuando la gente ve seguridad dice, hombre, yo quiero tener esa confianza. ¿Cómo tienes tú esta confianza? Pues entonces les vamos a presentar el mensaje del Evangelio. Además la Biblia nos sugiere velar y orar para no caer en la tentación. Básicamente nos dice la palabra del Señor, ojo, no le siga el juego a las cosas de este mundo. No sigan la corriente de este mundo. Por eso los creyentes hoy no debemos de estar escuchando. Cuando digo escuchando, no es no leer, no es no estar enterado. Claro que hay que leer y hay que estar enterado. Cuando me refiero a no estar escuchando es siguiendo las directrices que dicta este mundo. Porque si hacemos eso, entonces estamos confiando en el mundo y no en nuestro Dios. Debemos de seguir intercediendo entonces por nosotros para no ceder a los deseos de nuestros ojos, a los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. O, digámoslo de otra manera, no ceder a las preocupaciones que nuestros ojos nos muestran, a los sentires de preocupación y las reacciones que tiene nuestro cuerpo ante la percepción de vulnerabilidad y de peligro. Y mucho menos a ser tercos, porque eso es vanagloria de la vida también. Debemos de estar orando para que el Señor venga. Venga tu reino, que venga tu reino, como el Padre nuestro. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Debemos estar orando porque Él vuelva pronto. Maranata, Cristo viene y viene muy pronto. Ahora, dice la palabra del Señor, repasemos de nuevo. Esta historia se las contó para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Entonces fíjese que la oración no está suelta aquí, está calificada, está acompañada, está en una estrategia. Dice, no se den por vencidos. Se suele hacer una pregunta, pastor, yo estoy orando por mis hijos, estoy orando por algunos amigos, familiares, pero es que no quieren, son tercos, entonces yo no voy a volver a orar. Pastor, ¿está bien? ¿Está mal que siga orando, que no ore? Pues yo creo que hay momentos, y hay un pasaje de la Biblia que dice que hay ciertas cosas por las que no se debe orar. No voy a explicar eso ahora. Pero básicamente, en tendencia general, y esa sería una excepción a la regla, en tendencia general, la oración es algo que debe ser la mejor manera y forma de expresar nuestra insistencia, amando a los demás y creyendo en nuestro Padre Dios. Él mismo lo recomendó. ¿Sabe qué es lo más bonito? Que no es nuestro Padre Dios como el juez de la historia, porque el juez de la historia estaba hasta aquí, estaba cansado de tanta acosadera a esta viuda. Pero nuestro Padre Dios es el que nos aconseja por su palabra, por Jesucristo. Vea, pídanme, oren, clamen a mí, estén pendientes en oración. Yo siempre les voy a escuchar. Ustedes no me son gravosos, no me son canzones. Al contrario, quiero escucharlos, los amo. Dios no va a ser más Dios porque yo le hable o no. Él es Dios. Pero eso muestra el grado de amor que nos tiene a todos nosotros. Entonces, no darnos por vencidos. ¿Por qué? Porque en medio de este mundo viene el cansancio. Si nos ponemos a analizar cómo nos ha ido en estos últimos 2 años casi. Bueno, falta un poquitico de meses y completaríamos dos años completos con esta pandemia. Y creo que vamos a pasar los 2 años. Obviamente en otra etapa, otra fase, pero igual afectados. Pero ¿cuántos de nosotros hemos estado agotados y cansados? Puede ser del encierro, pero luego después del encierro, de la preocupación, el estrés, los muertos, los familiares,
¿qué va a pasar? La vacuna sí, la vacuna no, un meme por aquí, una noticia por acá, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, los cristianos no se ponen de acuerdo, en fin, y llega un momento, la economía empieza a tener crisis, ya el COVID-19 como enfermedad y la vacuna en algún momento terminarán en la discusión, será algo más pasajero, pero van a venir los coletazos de los problemas económicos por la paralización del mundo entero, escúcheme, del mundo entero. En algún punto de estos 2 años, yo me ponía a pensar, Señor, a veces sí tengo que ser honesto y casi, mejor dicho, le pido perdón a Dios por eso. Decía, Señor, pero es que hay cosas que la gente es tan mala. Señor, mira lo que están haciendo y tú cómo vas a controlar eso. ¿Tú cómo lo vas a hacer? A mí me parecía, bueno, yo sé lo que dice la Biblia, pero en algún punto uno decía, Señor, pero es que este mundo está tan mal que bueno, ¿y esto cómo se va a mejorar? Pero cuando viene la pandemia yo digo, no, si un bichito, si una circunstancia eso puso en jaque a la humanidad, tú, oh Dios, tú eres Dios, tú eres el creador de todo, tú puedes cambiar las cosas tan fácilmente. Entonces, en ese sentido, algo tan negativo como la pandemia o el virus o, bueno, en fin, me bendijo. Porque yo digo, Señor, mire, el hombre no es tan fuerte como yo pensaba. Por terco y por malo que sea, nunca, imagínese, no pudo con un bichito, mucho menos va a poder contigo. Entonces, tengo que reconocer que vulnerablemente nosotros nos cansamos y que en medio de la vida que nos toca vivir, con COVID o sin COVID, si no hubiera existido esto, el mensaje sería el mismo porque ya está escrito en la palabra. Estaríamos cansados. Por eso necesitamos orar y no darnos por vencidos. Pero yo quiero concluir con un pasaje paralelo ya del apóstol Pablo. Y fíjese que todas estas cosas son repetitivas. ¿Y por qué el Señor contaba historias así? ¿Por qué luego le dice a Pablo, escribe esto y se vuelve a tocar el tema? Y tiene que ver con lo mismo. Vamos a mirarlo en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 18 al 20. Dice así la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Fíjense, ya es Pablo el que lo dice, ya la iglesia está establecida, ya Pablo es el apóstol, ya había dejado de matar cristianos, ya fue aceptado, ya tenía un prestigio, pero años después, recuerda de nuevo, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Pero no para allí, dice, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Otra vez habla de insistir, de persistir, de no darnos por vencidos. Entonces fíjese que Dios de muchas maneras nos está diciendo lo mismo a través del tiempo. ¿Por qué no lo está diciendo? Tal vez tú estás inseguro, tal vez tú estás cansado, tal vez tú piensas que tu familia no, tu esposa no, tu esposo no, que el mundo no va a cambiar, que esto está muy horrible, ¿qué va a pasar? Estoy desesperado, Señor, estoy cansado, estoy que tiro la toalla. Pero Dios te vuelve a decir insistentemente, no te des por vencido, ora, cree. Y Pablo, pa' colmo, siendo tan grande y tan apóstol, dice, y oren también por mí. Esto también nos demuestra, nosotros los pastores somos tan humanos como ustedes. He aprendido del pastor Abelino. Nosotros tenemos un oficio diferente, pero somos iguales ante Dios. La verdadera igualdad está en la palabra, no la igualdad que se inventan los seres humanos. Dios nos ama a todos, nos ha creado. Nosotros no somos como el mundo acá. El mundo acá es el que pone tamaños, colores y sabores para la humanidad y discrimina. Dios no. Si yo hago muchos milagros y todo el mundo se descresta con los milagros que yo hago en el nombre de Jesús, Dios no se descresta por eso. Fue Él el que me dio la capacidad, entonces ¿cómo se va a descrestar por eso? Más bien los ingenuos que piensan que eso es mío. No, todo lo que podemos hacer de bondadoso y de bueno en el poder del Espíritu Santo viene como un don, un regalo de parte de Dios. Entonces la medida es diferente. Dios es grande, Dios es maravilloso. Y sigue diciendo la Escritura, pídanle a Dios que me dé palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. Que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. ¿Se da cuenta que Dios es el perfecto igualitario? ¿Se dan cuenta que el mismo Pablo dice, yo no soy mejor ni mayor que ustedes? Todos estamos cobijados por Dios y todos necesitamos orar e insistir. Y yo también necesito oración. Y mire lo que dice Pablo, ahora estoy encadenado, pero no me importa, sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía, como debo hacerlo. Entonces, definitivamente está conectado esto con la predicación del Evangelio. Desde la historia de Lucas, porque muchos se preguntan, ¿por qué el Señor está contando esta historia?
Y luego en el final de todo el pasaje que leímos pareciera que cambiara de tema abruptamente. Porque dice el Señor, aprendan esta lección del juez injusto. Si Él hace lo que hay que hacer, ¿cómo no lo va a hacer el Padre? ¿Cómo no lo va a hacer el Señor? ¿Cómo no lo voy a hacer yo? Les digo que pronto les hará justicia. ¿Acaso no creen que Dios es capaz de hacer justicia para este pueblo escogido que clama a Él día y noche? Nos está diciendo Dios, mira, órame todo momento y vas a escuchar mi respuesta, vas a ver mi respuesta, vas a ver mi mano actuando. Que mi hijo no quiere, siga orando. Que mi esposo siga orando. Que mi esposa, que mi jefe, que mi trabajador, que los vecinos, que mis compañeros, que este mundo está muy malo. Siga orando, que Dios escucha. Y pregunta, ¿creen ustedes que Dios seguirá aplazando su respuesta? Dios no es procrastinador. No. Él cumple. Pero luego de decir todo esto, que yo creo que está suficientemente claro, mire lo que dice la Escritura para concluir. Les digo que pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Bueno, los teólogos tienen muchas explicaciones que no voy a nombrar acá de posibilidades por qué como que cambiara de tema. Yo no creo que cambió de tema realmente. Pero que tiene que ver lo del juez injusto, lo de pedir, orar, insistir. Oiga, cuando venga el Señor encontrará fe en la tierra. Pues simplemente yo quiero nada más que nos preguntemos, ¿qué es lo que está pasando en este mundo? ¿Cuáles son las circunstancias y las situaciones que están embargando a nuestros familiares, a nuestros amigos? ¿Cuáles son las circunstancias que nos envuelven a nosotros en confusión cada momento? ¿Por qué el mundo está como está? ¿Qué está sucediendo en las personas, en las vidas de los vecinos nuestros que tienen una crisis por aquí, tienen otra crisis por allá y todo se va volviendo como una especie de confusión terrible y tenaz en la existencia de cada ser humano? ¿Por qué el mundo piensa como piensa? Y lo más interesante es que cuando miramos la historia, la sociedad o el mundo entero, la civilización, siempre tardaba en cambiar. Pero cumpliéndose la Escritura finalmente, hoy descubrimos que en la medida que va pasando el tiempo, en estos últimos tiempos, se necesitan muy pocos años para que la sociedad muestre unos cambios gigantescos. ¿Por qué se hace esta pregunta? Y yo simplemente quiero que notemos esto para orar. La fe moderna es distinta a la fe posmoderna. Y eso que estoy hablando de dos épocas, muchos discuten todavía dónde empezó la modernidad y dónde empezó la posmodernidad. Y antes de eso, ¿qué había? Bueno, hay mucha explicación, no la vamos a hacer hoy, pero hablemos de estas dos últimas épocas, la modernidad y la posmodernidad. Y nosotros, la iglesia, o los que creen en una religión, han vivido la época moderna y la posmoderna. Pero esta es una de las explicaciones a la pregunta, ¿será que cuando el Señor venga encontrará fe en la tierra? Porque hay cada cosa que tenemos que ver en estos días. Entonces encontramos, por ejemplo, que la fe moderna era intelectualizada, pero la posmoderna es emocional. Por eso los creyentes hoy no les interesa a veces aprender muchas cosas. Bueno, no le estoy acusando a usted, tal vez usted sí quiera aprender muy bien. Pero hoy muchos creyentes, si no les gusta emocionalmente lo que pasa en una iglesia o cómo les habla su pastor, si les habla bonito o feo, y si no hay emoción en lo que quieren entender o comprender, entonces esa fe se va a pique y cambian de iglesia, cambian de religión y en fin. La fe moderna era un poco más coherente porque como era intelectual, entonces se tenía que explicar muy bien. La de hoy es sincretista. Por eso encontramos creyentes que mezclan cosas. Creen en muchos asuntos. Creen en la suerte, creen en los chamanes, creen en las manifestaciones del sol, creen en el WhatsApp y creen en las redes sociales y casi que las siguen con devoción y se espantan y se asustan y confían en ellas. Y eso es revolver. Pero también en esos mismos memes ponen mensajes cristianos. Eso es sincretismo. Revolver muchas cosas. La fe moderna era como triste, porque era muy de la contemplación y del sufrimiento. Pero la fe posmoderna es festiva. Entonces, si no te hace reír, ahora no estoy diciendo
que no debamos respetar o que no debamos reír. No, simplemente son ejemplos de cómo el pensamiento del hombre está siendo afectado. Por eso, para no desconectarnos, porque quién sabe, ya se está hablando de un cambio, no voy a hablar de eso ahora, pero ya la posmodernidad está pasando de moda. Estamos en otra época que ya hay varias propuestas de nombre para la nueva época. Y la civilización o los seres humanos en ella empiezan a comportarse distinto. Entonces, la cuestión es que además de las circunstancias personales que tenemos que atravesar, también las épocas empiezan a estorbar nuestra fe. Por eso la pregunta es tan pertinente. No desmayen, ustedes necesitan caminar porque la cosa es difícil y muchos van a caer, pero que ustedes no caigan. Oren, insistan, porque cuando el Hijo del Hombre vuelva, habrá tantas cosas que muchos no tendrán fe. Pero ojo, a nosotros no nos tiene por qué pasar eso. Simplemente podríamos dar otros ejemplos. La fe moderna dogmática, en cambio la posmoderna es más narrativa. Por eso nos gustan las historias, nos gustan los testimonios, pero cuando nos empiezan a explicar coherentemente y con dogmas, y decimos, y fíjese que la gente hoy por eso critica las religiones, allá esos dogmáticos. La fe moderna fue sacrificial. Yo soy capaz de pagar un precio por seguir a Cristo. Pero la de hoy es cómoda. Escojo la iglesia. ¿Cómo me habla el pastor? Es que este pastor es como más bonito. Este habla como más duro. Este habla como más suave. Este amigo cristiano es como más permisivo. Este es como más fanático. Y entonces, de una u otra manera, buscamos como sea nuestra comodidad. La fe moderna fue perseguida y es perseguida. Pero hoy estamos hablando de ser tolerantes. Yo creo que la tolerancia tiene su espacio. Pero cuando decimos tolerantes con las cosas malas, no puede aplicar. Y de hecho, déjeme decirle que hoy hay iglesia del Señor Jesucristo que no vive en la posmodernidad porque les toca vivir en otros momentos de época, aunque están en la misma fecha que nosotros, ellos van cruzando a través de la historia en un pasado todavía, donde las religiones como el Islam y otro tipo de religiones que se manifiestan obligan. Entonces ellos ven la vida tan diferente a nosotros. La fe moderna es oficializada. La fe posmoderna es desconfiada. Las instituciones, por eso hoy es difícil encontrar cada vez más iglesias con un nombre y que las personas se sometan a decir, esta es mi iglesia con un nombre. Porque no creen que nadie les va a satisfacer. Hay una desconfianza tan tenaz. Ahora, encontremos en la palabra del Señor información acerca de estos. Basta, creo que con estos ejemplos. Porque el enemigo siempre quiere que nosotros desconfiemos de Dios. Siempre quiere que desconfiemos de las mejores formas, de los mejores consejos, de los mejores amigos. Por eso hoy la gente corre de aquí para allá, símbolo de inestabilidad, como la onda del mar. Necesitamos recuperar no la fe moderna, no para nada estoy insinuando eso, porque cuando estuvo la modernidad, eso de ser dogmáticos no nos hace ver las cosas en contexto, por ejemplo. En otras palabras, nosotros lo que necesitamos es regresar a la Escritura. Y por eso es que la oración es tan importante. Debido a toda esa crisis de fe que hay en el mundo, nosotros debemos de ser lo suficientemente sabios, inteligentes y creativos para que, como Pablo termina diciendo a los Efesios, oren también por mí, porque lo más importante de todas las oraciones que ya hablamos, lo más importante es pedirle a Dios que nos ayude a predicar la palabra, que llegue a las personas, que los transforme, los cambie y los haga verdaderamente mejores. Y ahí debemos orar mucho e insistir y no cansarnos. Por eso le pedimos a Dios que nos dé sabiduría, para que cuando hacemos nuestra obra de teatro, porque por eso hacemos teatro, porque el teatro empieza a apelar a las emociones, pero también si se hace una narrativa correcta y si se pone el dogma en forma de narrativa, porque no olvidamos el dogma, y si ponemos la palabra no es para darle gusto o contentillo a la gente. No, captamos la atención, pero oramos para que el mensaje llegue directo a las personas. Y una de las formas de insistir no es solamente orando, oramos para comprometernos, para predicar. ¿Y cómo vas a predicar tú? ¿Cómo voy a predicar yo si no actúo en la obra, si no canto en la obra? Pues cuando yo invito a alguien, realmente la producción de esta obra que es un regalo para todo Medellín y hasta donde llegue en el mundo las traducciones que podamos hacer,
Este regalo, cuando tú invitas, cuando tú apoyas de una u otra manera, orando, invitando personas, consiguiendo los pases para que ellos puedan asistir, tú estás haciendo lo que debes hacer. Estamos comunicando el Evangelio y precisamente esa era una de las oraciones insistentes de Pablo. Oremos y creamos, insistamos, invitemos más y más. Una obra, otra obra, y luego nos prepararemos mejor y utilizaremos las redes, utilizaremos los medios, la música, la predicación, muchas formas. ¿Por qué lo hacemos? Porque insistimos, porque le creemos a Dios. Y en la oración, cuando hablamos con Dios, nos mantenemos conectados con la verdad y con nuestro Padre Celestial. Padre Santo, te damos gracias por tu amor y bondad. Te damos gracias por cada hermano y hermana, para que todos tengamos el real compromiso de compartir tu palabra. Y lo estamos haciendo en este momento, conectados con las personas, entendiendo y respondiendo a la pregunta, ¿será que hallarás fe en la tierra? Señor, vamos a insistir de una u otra manera, orando insistentemente, pero a la vez respondiendo preguntas con sabiduría. Y la pregunta es de la gente, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi futuro? Oh Dios, ¿dónde estás? Pues precisamente por eso hacemos Babel, por eso actuamos, por eso cantamos, por eso nos organizamos, por eso invertimos en todo esto. Por eso vamos a invitar a cada uno que cada creyente de Templo Belén comprometido lo haga en el nombre de Cristo Jesús. Porque es parte de nuestra insistencia, es parte de nuestra oración, es parte de nuestro afán y es parte de nuestro interés. Tú nos has llamado y caminamos con propósito para tu honra y gloria y para bendición de muchos en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, oh Dios. Amén. Así que puedes comunicarte con nosotros. Ahí están las páginas, las redes sociales. Comunícate, puedes llamar para que puedas, ya sea asistiendo físicamente, presencialmente o también virtualmente. Pero vamos a compartir la palabra de Dios para que todo el mundo pueda tener la oportunidad que tú y yo hemos tenido. Bendiciones para todos y nos veremos de nuevo.